Hola, buen día. La idea de hoy es hablar de los seguros de salud en Alemania. La idea es ver cómo está conformado este sistema y a la hora de elegir un seguro de salud ver cuál conviene o qué herramientas utilizar para elegirlo. En Alemania todas las personas tienen que tener un seguro de salud. O sea, todos los trabajadores, familiares, las personas que están también con asilo político en Alemania, los viajeros también, pero bueno, tienen el seguro de viajeros, pero en particular las personas que trabajan tienen que tener un seguro de salud. Básicamente en Alemania existen dos tipos de seguro de salud, el seguro de salud privado y el estatal, lo que se llama Gesetzliche Krankenversicherung, que es como el reglamentario. Se encuentran asegurados alrededor del 15% de las personas en el privado y el resto en el estatal. El seguro de salud privado tiene algunas ventajas con respecto al estatal, que son prioridad para atenderse con el jefe de servicio en caso de una internación por alguna cirugía o lo que sea, la posibilidad de solicitar una cama separada y no tener que pagar por ello, digamos, una cama individual en una habitación individual, y tienen un poco de prioridad o obtienen más rápidos turnos con los médicos, lo cual a veces suele ser un problema acá en Alemania con determinadas especialidades. Para determinadas situaciones hay una diferencia entre un seguro privado y el estatal, pero la realidad es que para la mayoría de las cosas no hay tanta diferencia. Por ejemplo, donde yo trabajo, que hacemos cirugía de columna, los pacientes con uno u otro servicio reciben la misma internación, la misma prótesis, el mismo trato, todos son vistos por el jefe de todas maneras, así que la realidad es que para cirugías, por ejemplo, yo creo que no hay una gran diferencia. Sí hay una diferencia para, por ejemplo, patologías crónicas o sobre todo para estética, lo que es la parte dental, cirugía estética, eso lo cubre parcialmente el seguro privado. Con respecto a cómo funciona este sistema, cómo está financiado, cuando una persona trabaja, el seguro de salud recibe el 15% del salario bruto, más o menos, como pago de ese servicio de seguro social. Después de ese 15%, la mitad la paga el empleador y la mitad la paga el empleado. Cuando una persona ya tiene salarios más altos, estamos hablando de más de 60, 70 mil euros por año, ya la realidad es que lo que se descuenta por el seguro público y por el privado no hay tanta diferencia, entonces llega un momento en el cual conviene pasarse al privado. Hay otras veces que ya por el nivel de ingresos muy alto uno obligatoriamente tiene que pasar al privado. Eso hay como una brecha ahí que está regulada por ley. Como dijimos, el seguro estatal es un porcentaje del sueldo y el seguro privado es diferente. Eso depende del riesgo, o sea, de la edad de la persona, las enfermedades previas, el trabajo que realice y también de los servicios que brinde este privado. O sea, hay determinadas diferentes coberturas, la cual uno puede elegir una u otra, depende del caso. Al momento de uno comenzar como empleado, tiene que elegir una obra social, por lo cual existen diferentes firmas, diferentes empresas que prestan este servicio. La realidad es que el servicio que prestan es más o menos similar. Mucha gente pregunta cuál es mejor, cuál conviene, si una es un desastre, la otra es súper buena. Mucha gente, por ejemplo, recomienda AOK. AOK es la más conocida o la más que más gente la tiene, pero la realidad es que yo por lo menos como médico es con la que más problemas he tenido para autorizar determinados tratamientos crónicos, por ejemplo con kinesiología y demás. Pero lo que son los tratamientos básicos, todos la cubren. Hay que tener en cuenta que acá en Alemania lo que cubre o no cubre una obra social está regulado por ley y también en la página de cada una de estas empresas se encuentra de nuevo explicado qué cosas cubren y qué cosas no. Hay algunas que tienen un pequeño monto anual que uno puede utilizar para una determinada situación, por ejemplo algo extra como por ejemplo acupuntura, osteopatía, algo muy puntual que uno puede utilizar un determinado monto de dinero por año en casos como excepcionales, digamos. Que en eso varía un poco cada obra social, pero a lo que es lo general es casi igual. Otra cosa que hay que tener en cuenta que cuando uno llega acá a veces es un poco chocante, un poco diferente, es lo que es la medicina preventiva, que se llama Vorsorgeuntersuchung, que son todos los estudios para detectar enfermedades. Por dar un ejemplo, yo por ejemplo hago deporte y me quería hacer una prueba ergométrica graduada, un test de esfuerzo, que eso en otros países uno se lo pide al cardiólogo y lo obtiene, y acá en Alemania, por ejemplo, es solamente a partir de los 35 años que está eso autorizado para que lo cubra la obra social, o sea que yo tengo 34, sé que no me lo hicieron, tengo que esperar un año más, y así hay un montón de otras, screening o test que se hacen
que a veces están cubiertos y a veces no. Una cosa que me olvidé de decir es que las personas que van a permanecer mucho tiempo acá en Alemania por una beca, por estudios o por lo que sean, pueden contratar este tipo de servicios. El costo es un poco mayor. A veces depende de la edad de la persona, si tiene patologías o no. A veces no conviene tanto con respecto al seguro normal de estudiante o al seguro de viajero, que a veces es mucho más accesible. Pero los seguros de viajero en general funcionan por reembolso, o sea, uno tiene que pagar y después recibe el dinero nuevamente, pero para ciertas cosas, por ejemplo, internaciones, operaciones, se hacen costos muy elevados a veces. En cambio, con esto uno no tiene que pagar, es como que está asegurado y listo. Mi consejo a la hora de elegir entre todas estas empresas es, por un lado, que vean, si no tienen ninguna patología, la mayoría de las empresas es igual. Ahí, en ese caso, yo les recomendaría que pregunten en su región cuál de todas estas empresas es la que más funcionan o la que más trabajadores de esa empresa tienen, y que les cuenten más o menos si anduvieron bien o mal con eso. Pues la realidad es que todas son muy parecidas, todas descuentan lo mismo, o sea que todas salen lo mismo, todas cubren más o menos lo mismo y todas tienen un buen servicio en general. Por ejemplo, uno si tiene alguna duda, lo que sea, llama por teléfono y pregunta, che, mira, esto no me lo cubren, si me lo cubren, cómo funciona, y responden siempre muy bien. Eso, la mayoría es muy bueno ese sistema. Después, si ustedes ya tienen una patología previa, por ejemplo, asma, diabetes, ahí por ahí yo les recomendaría que entren a la página de la empresa que ustedes quieran contratar, sea AOK, Técnica, Barma, hay un millón, y se fijen si los planes que tienen o tienen algún tipo de facilidad o algo extra que cubra de esa enfermedad, que por ahí lo puedan utilizar en algún momento. Cada obra social tiene como una especie de plan para una determinada enfermedad, por lo cual eso hay algún tipo de variación entre una u otra, y por ahí les puede hacer alguna diferencia, pero es solo en el caso de enfermedades crónicas. Bueno, espero haber sido claro, pues es un poquito difícil a veces de explicar. Si tienen preguntas pueden dejármelas en los comentarios y bueno, mucha suerte con eso.